volviendo a la preeclampsia, ¿por qué es tan preocupante esa patología hoy día en Venezuela, por ejemplo? Bueno, fíjate, la preeclampsia es un problema de salud pública en el mundo, Ernesto, ¿no? Existe un despunte increíble de las condiciones de hipertensión asociadas al embarazo. En Bien, Latinoamérica, Venezuela no escapa a esa realidad. En este momento está entre la segunda y tercera causa de mortalidad materna. Nosotros tenemos en este momento una tríada, ¿okay? Un trípode, como lo que vamos a denominar de mortalidad materna en nuestro país, increíble. donde con creces la primera causa es la hemorragia obstétrica, es la hemorragia posparto, es el sangrado masivo posparto. La segunda, complicaciones inherentes a procesos infecciosos, es decir, la sepsis obstétrica y específicamente el choque séptico en obstetricia. Y la tercera, pero muy cerca de esta segunda, son los trastornos hipertensivos del embarazo, donde la preeclampsia severa y sus complicaciones graves pues por supuesto ocupan contundentemente esta posición. En nuestro país tenemos incluso poblaciones endémicas, es decir, con una alta predisposición genética y heredofamiliar a los procesos hipertensivos. ¿Cómo Un así? núcleo muy ¿Dónde? importante está en la zona, bueno, fíjate, la zona norte del estado Miranda, o sea, lo que corresponde a la costa mirandina, zonas como Chuao, Caucagua, Higuerote, Chuao, Cúpira, es correcto, concordancia y coexistencia geográfica, digamos, con la zona norte del estado Anzoátegui. no, Son disculpa, me zonas fui que para Aragua, verdaderamente, perdóname, me fui para Aragua, perdón. sí, No, discúlpame, me fui para el estado de hablamos de Aragua con Miranda, ¿no? Chuao. Te Hablamos decía de Miranda, sí, de la costa la costa, mirandina, sí. la, Perdón. la costa, sí, la costa mirandina, parte, por supuesto, de esa zona norte de Anzoátegui y tenemos otro foco importante cerca de la península de Paraguaná, en Falcón, con cifras altísimas de hipertensión. La zona del sur del lago de Maracaibo tiene cifras muy altas de trastornos hipertensivos del embarazo y son zonas que se consideran, insisto, endémicas. Un paciente que procede de esas localidades tiene una altísima predisposición a sufrir de problemas de hipertensión. Lo muy desafortunado de la preeclampsia es que la condición de predisposición, la base de la preeclampsia hoy en día sabemos perfectamente que es una base inmunológica, hay una respuesta inmune exagerada, pues que hace que existe una resistencia muy alta en los vasos sanguíneos de la madre, lo que dispara su tensión arterial y se asocia a complicaciones fetales muy serias como restricción de crecimiento fetal, alteraciones vinculadas a desprendimiento precoz de placenta. Todo esto va de la mano de la necesidad de resolver estos embarazos de forma precoz o de forma prematura, incrementando, por supuesto, las cifras de lo que se considera hoy en día el parto pretérmino. Entonces, en definitiva, como te digo, es un flagelo bien complejo de enfrentar. Las condiciones de nutreocarencia, deficiencias en el aporte de calcio. Es, hay muchas condiciones vinculadas en este momento, un fenómeno multifactorial difícil de controlar y que, como te digo, pues ocupa con creces la tercera posición de mortalidad materna en este momento en nuestro país. Es altísima la cifra de mujeres que perdemos desafortunadamente por complicaciones hipertensivas. Bien, me llama la atención el tema de lo endémico, ¿no? El norte de Miranda, o sea, la costa mirandina y parte de la costa de Anzoátegui, ¿tendrá que ver, es solamente genético o tendrá que ver también con algo de alimentación, no sé, de otro aspecto de esa costa, de esa área de Venezuela? ¿O es 100% genético? No, 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 no es 100% genético. Indudablemente que hay ciertas condiciones de predisposición que también son adquiridas. Pero si nos vamos, digamos, a desgranar un poco la preeclampsia como problema médico, la preeclampsia, por ejemplo, tiene una incidencia mucho mayor en los extremos de la vida, es decir, embarazos muy precoces, por debajo de los 17 años de edad o por Ok, encima de los 35 años, ya incrementan de forma entendí, importante ya los entendí riesgos de todo. preeclampsia, condiciones de Claro. sobrepeso, de obesidad, de déficit nutrocarencial, digamos, en cierta manera es una asociación de situaciones de riesgo, pero Claro. indudablemente que sí, estas poblaciones específicas que te comento, que gozan de Sí, estudios ya, digamos, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista clínico, son poblaciones que también tienen una predisposición desde el punto de vista heredero familiar y genético a los trastornos hipertensivos. claro. Cuando me dijiste lo de lo precoz en el embarazo, ya entendí todo. Obviamente, Sí. ahí comienzan antes de tiempo, puede suceder una preeclampsia y después, con temas de salud, de obesidad o de sobrepeso, también puede suceder si ya están sobre los 35 años, ¿es cierto?
Sí, es correcto. Es decir, al final hay una adición de factores de riesgo muy importante. La parte genética juega un papel fundamental. Recuerda que la hipertensión arterial per se, como patología médica, tiene un componente genético importante. Es exponencial el riesgo que tenemos de padecer hipertensión cuando tenemos padres, abuelos, hermanos que sean hipertensos. En estas poblaciones Sí. existe una alta probabilidad. Y lo otro es la condición étnica, es decir, la preeclampsia tiene un comportamiento muy crítico, muy severo, de instauración muy precoz en personas afrodescendientes. Es una condición que, digamos, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista racial, está considerado a nivel mundial como un factor importante de riesgo. Y nosotros, pues indudablemente en nuestro mestizaje, tenemos zonas que justamente son, digamos, que de condición poblacional más vinculada, digamos, a estos grupos étnicos específicos, y pues esto, más todos los factores que hemos venido conversando, establecen pues criterios que multifactorialmente hacen esta población especialmente susceptible. Hay casos donde puede ser reversible la situación, la patología. En, en- La en- en- preeclampsia en- nunca es reversible. no, no, digo, No, no, en absolutamente. embarazos de alto riesgo, no hablando de preeclampsia, sino en general, en los embarazos de alto riesgo, en la perinatología, en tu especialidad. ¿Hay momentos o hay casos donde puede ser reversible? ¿Cuáles serían, si existen? Bueno, fíjate, yo quizás más que reversible daría el calificativo de controlable. Ok. Las condiciones médicas que vinculan al alto riesgo son difícilmente reversibles. Es decir, te pongo ejemplos puntuales. Una mamá lúpica, por ejemplo, que se Ujú. embaraza, tiene altísimas posibilidades de complicarse con pérdida de su gestación, de complicarse con preeclampsia, porque es una asociación directa por el componente inmunológico de base que comparten ambas patologías. Pero el lupus es una enfermedad que una vez que se instala y se diagnostica, es una enfermedad que convive con el paciente el resto de su vida. Es decir, no es una condición que sea reversible, pero no tenemos Sí, necesariamente por qué adicionarle un factor de riesgo complementario con el embarazo. Es decir, podemos tener el lupus controlado, por poner ese ejemplo puntual y continuar en esa sí. línea, podemos mantener a esta paciente lejos de la actividad lúpica y permitirle poder llevar a feliz término un embarazo. Ejemplos similares, por ejemplo, de paciente que sea diabética insulino requiriente, que tiene que colocar esquemas de insulina para mantenerse en normoglicémica. No vamos a poder revertir la diabetes, pero sí podemos establecer criterios obstétricos de control muy estrictos, muy serios, que le permitan a estas mamás no adicionar una condición de riesgo para ella o para el producto de su embarazo. Entonces, al final del camino, sí, la medicina perinatal nos permite controlar de manera efectiva la mayoría de los casos, la mayoría de las enfermedades, sustentado, por supuesto, dentro del rango de la probabilidad de trabajo. Es decir, contra más tardíamente y más descontrolada o descompensada sea la patología, pues lógicamente mucho más difícil podrá ser para nosotros poder llevar estos embarazos y acompañarlos a un término seguro y feliz de la gestación. Son muchas las pacientes que tienen comorbilidades en el camino que ameritan tomar decisiones drásticas de que estos bebés tengan que nacer un poco antes de lo previsto, pero al final son patologías, insisto, perfectamente controlables y que estamos en capacidad, por supuesto, de poder manejar. Bueno, hablas con mucha propiedad. Me imagino que ya has pasado por infinidad de casos de lupus y otras patologías de las que estabas comentando. El bebé nace sano, saludable, en ese caso, en esos casos. Sí, la ¿Aló? mayoría de las patologías médicas, Perdón, ajá, te perdón. copio, ¿me escuchas? Sí, retomando los casos que son controlables, la mayoría de los casos, como lo explicabas, los bebés o los recién nacidos nacen con alguna patología, nacen bien, son sanos, son saludables. ¿Qué pasa con el feto, con el bebé en este caso? Sí, esa pregunta es interesantísima, no solamente interesantísima, sino muy importante. Existen condiciones maternas médicas que pueden predisponer la aparición de alteraciones estructurales en el bebé. Dicho en términos más claros para la audiencia, existen patologías médicas asociadas al embarazo que pueden producir malformaciones o riesgo de algunas alteraciones propias del bebé que inicialmente no tenía por qué traerlo porque genéticamente son bebitos que vienen normal. Por ejemplo, glicemias muy altas en la diabetes tiene una alta asociación con una condición sui generis propia de la diabetes que se llama embriopatía diabética y que se asocia a malformaciones sobre todo dentro de la esfera cardiovascular del bebé.
Estamos hablando de un bebé que si la mamá hubiera tenido los niveles normales de glicemia durante la preconcepción y etapas iniciales de su embarazo, hubiera podido evitarse una cardiopatía congénita, muchas veces compleja, que puede llevar a estos bebés incluso a la pérdida de la vida en el periodo neonatal precoz. Algo similar ocurre con otras entidades. Un lupus descompensado con mucha frecuencia se asocia a pérdidas estacionales tempranas, y los embarazos que logran avanzar muchas veces son bebés que reciben muy poco aporte vascular, poco oxígeno, pocos nutrientes, y terminan haciendo una condición médica fetal muy complicada que se denomina restricción del crecimiento fetal, donde son bebitos que no son capaces de expresar su potencial genético de crecimiento, se quedan muy pequeñitos intraútero, y esto pues se asocia a todas las comorbilidades, sobre todo desde el punto de vista pues cardiovascular o neurológico, del extremo bajo peso al nacer o de la prematuridad al momento del nacimiento. Así pudiéramos hablar igualmente de entidades como la hipertensión arterial, patologías infecciosas maternas que igualmente pueden tener ciertas comorbilidades, e incluso otras condiciones reumatológicas, entre otras, que incluso pueden requerir medicamentos que pueden ser teratogénicos. Teratogénicos implica aquello que es capaz de causar un daño, de causar muerte, de causar malformación, por el mismo hecho de que la patología materna requiere el uso de medicamentos que están contraindicados en la condición de embarazo. Entonces son muchos los contextos que en definitiva pueden conllevar a que el bebé se vea severamente afectado cuando tenemos una condición de patología materna descompensada. Aquí es muy importante tener en cuenta que la clave del éxito, si yo tuviera que resumir todo esto que te he comentado hasta este instante, en una sola oración bien sucinta y bien compacta, te diría que la clave del éxito se llama consulta preconcepcional. Consulta preconcepcional implica que una mamá que es hipertensa, que es diabética, que es lúpica, que tiene una patología reumática de base, que es un HIV, que toma tratamiento por una patología retroviral de estas características, debe acudir al especialista en medicina materno-fetal antes de embarazarse, para poder establecer un plan de trabajo efectivo donde podamos hacer los ajustes pertinentes, farmacológicos, los ajustes terapéuticos, los paraclínicos y exámenes que haga falta, que nos permitan a nosotros optimizar la probabilidad del pronóstico de ese embarazo. Es muy duro y es la realidad que vemos nosotros, sobre todo en el medio ambiente hospitalario, pacientes que desafortunadamente llegan con muy malos controles o con controles muy deficientes o simplemente controles tardíos, donde ya pues desafortunadamente las probabilidades de una atención efectiva caen de manera drástica. Te respondiste dos preguntas que te iba a hacer después, que era, ¿qué debería ser una mujer que desea ser madre, ¿no? Para evitar futuros problemas? Y bueno, ya respondiste con el estudio, la importancia del estudio preconcepcional. Ahora, recientemente beatificaron al doctor, el doctor de los pobres, nuestro querido José Gregorio Hernández. Tú eres un hombre católico, creyente. ¿Tienes alguna conexión con José Gregorio Hernández? ¿Es algún, No, pues te inspira? definitivamente, Ernesto, creo que todas las personas que... ¿Fue inspiración para ti en algún momento? Indudablemente, indudablemente. O sea, yo creo que respetando perfectamente pues todas las creencias, todas las tendencias, evidentemente que como contexto son todas perfectamente respetables. Creo que en este momento, y fundamentalmente en Venezuela, es difícil que tengamos una persona vinculada al ámbito de la salud que no sienta identificación o devoción, por decirlo de alguna manera, por una figura tan importante, no solamente desde el punto de vista científico, porque tenemos que partir del punto que José Gregorio Hernández inicialmente fue un eminente científico para su época, Sí. un individuo aventajado que tuvo posibilidades de capacitarse y de formarse fuera de nuestras fronteras, de traer conceptos sumamente novedosos para el momento de tratamiento de enfermedades infecciosas, de hacer publicaciones científicas que fueron vanguardistas para la época. Es decir, fue un hombre de ciencia en primera instancia, pero un hombre de ciencia que estuvo acompañado por una humanidad extraordinaria, por un sentido de pertenencia hacia su gente, hacia su pueblo en Trujillo, teniendo oportunidad de permanecer vinculado, digamos, a la ciencia de la región capital, que para el momento era lo que más se movía. Él toma una decisión personal de volver a su gente, de volver a su terruño. Entonces, en definitiva, como te digo, es un contexto integral de individuo, de ser humano, de médico, de profesional, que es imposible quizás no sentir profunda admiración y inmensa alegría